Bueno, pues, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra segunda lección de este curso de los sacramentos que viene de las enseñanzas de Jesús. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a hacer una oración. Oremos. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, pues un pequeño repasito de nuestros estatutos. Queremos hacer todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y la edificación. Para ello pedimos mostrar respeto llegando preparados, siendo puntuales, mostrar respeto a los profesores que nos sirven y a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Y aquí viene otra exhortación que no está ahí. Les animo a tener apagados los micrófonos y encenderlos solamente cuando vayan a hablar. Esto nos va a ayudar a mantener la clase un poquito más clara y que no nos saturemos y nos podamos escuchar, ¿ok? Así que solamente cuando vayan a participar, activan su micrófono. También si va a participar, use la herramienta de levantar la manita y así vamos tomando los turnos para hacerlo con orden. Ok, pues como ya les dije, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer el repaso de las preguntas que les puse en el grupo de WhatsApp. La mayoría de estas preguntas van a ser contestadas ahí. Y aprovechando que estamos hablando de preguntas, a partir del día de mañana les voy a compartir otras preguntas, pero esas van a ser para el examen final. Las pueden ir contestando y pueden ir armando su proyecto final, que es un examen, ¿ok? En nuestra penúltima clase, perdón, les daré las últimas preguntas y las indicaciones. Cuando ustedes tengan completas ese examen, me lo pueden mandar para calificarlo y así aprobar el curso. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto que acabo de decir? No, pastor, está claro. Claro y Ok, fuerte. entonces, Alfonso, dígame. Pastor, hace un momento no sé si fue usted el que mandó una pregunta y pues sin querer la borré. Entonces no sé si fue usted o fue algún compañero. Me parece que no es algo que yo envié, pero vamos a tratar de manejar las cosas con un poquito más de cuidado y Ok. también pues no se preocupe, si se borra alguna pregunta, yo acostumbro a volver a hacerlas para que las tengan para la lección, ¿ok? Ok, gracias. De nada, Alfonso. Ok, bueno, vamos con las preguntas. Perdón, vamos con las preguntas que les compartí en el grupo, que fue su tarea, y así hacer un repaso del video que vieron, ¿ok? Primera pregunta. ¿Cómo puede el bautismo hacer tales cosas en cuanto al perdón de pecados y la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo puede hacer el bautizo tales cosas? Andreina, dígame. Hola, buenas noches, saludos a todos, saludos pastor, bendiciones. Gracias, buenas noches, bienvenida. Pues, ¿cómo puede hacer el agua con respecto a la pregunta? Pues por medio, eso lo hace el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios y la fe. El Espíritu Santo es quien obra en ese momento y se usa el agua como símbolo, pero todo va con respecto a la palabra de Dios y la fe que el Espíritu Santo mueve en nosotros. Muy bien, excelente, gracias, Andreina. Pedro, le escucho. Buenas noches, hermano, gracias. Buenas noches. Respondo la pregunta. El poder del Espíritu se mandó a usar junto con el agua. El bautismo es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para crear la fe salvadora en nuestros corazones. Según 3:5, lo podemos encontrar allí un resumen. Gracias.
Micrófono apagado. Ok, muy bien, gracias, excelente. Gracias, Pedro. Wilson, le escucho. Sin la palabra de Dios, el agua es simple agua. Con la palabra de Dios, el bautismo es agua llena de gracia y vida. Un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. Así es, muy bien. Gracias, Silvia. Alfonso, dígame usted. Bueno, según la explicación del video, la explicación de Lutero acerca del bautismo, cómo puede el agua obrar cosas tan grandes. Ciertamente no es el agua lo que estas cosas, sino la palabra de Dios. El poder del bautismo es por medio del Espíritu Santo, la palabra unida al agua promete bendición, da fe, y el Espíritu Santo por medio del agua regenera a la persona arrepentida. Sería mi aportación. Así es. Excelentes respuestas. Todos, por decirlo así, dieron en el clavo. El agua es agua normal. El poder se encuentra en la palabra de Dios. Cuando la palabra es ligada al alimento visible, que en este caso es el agua, es que hace grandes cosas. Por sí solo es agua. También en el caso del bautizo, es una herramienta que el Espíritu Santo usa para crear la fe. El agua en el bautizo es normal. ¿Ok? El poder del bautizo se encuentra en la palabra de Dios, la cual Él nos mandó a usar junto con el agua. Debo levantar una mano, todo el mundo lo hace, pero como yo no sé cómo se hace eso. El bautismo es una herramienta que el Espíritu Santo usa para crear la fe salvadora en nuestros corazones. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice esto, ¿ok? Hay una parte importante a entender aquí en cuanto a los sacramentos. Los sacramentos son regalos de Dios, son cosas que Dios obra en nuestros corazones a través de los medios que a Él le place con su santa palabra. Muy bien, excelente, Joel. Al mezclarlo con la palabra tiene efecto. Es así como le place a nuestro Dios el hacernos llegar su gracia y, por ejemplo, como un pequeño spoiler de las siguientes lecciones, en cuanto a la Santa Cena, nos recuerda una y otra vez el perdón de pecados. Tomando un pequeño paréntesis aquí, cuando estuve apoyando una iglesia como pastor, en nuestro servicio de adoración incluimos una confesión de pecados, que es una confesión pública y general, y una absolución, el anuncio del perdón. Alguien se acercó y me dijo, pastor, ¿por qué dices que estás perdonando los pecados? Tú no puedes perdonar los pecados. Y le dije, la verdad, lo que estamos haciendo, estamos anunciando lo que Cristo ya hizo. Estamos siendo voceros de lo que Cristo ya ganó para y por nosotros. Simplemente estamos anunciando lo que pasó en la cruz y su beneficio continúa. ¿Necesitamos volver a escuchar esto una y otra vez? Sí, porque constantemente olvidamos. Nuestro viejo hombre constantemente se aleja de Dios. ¿Ok? Héctor, dígame usted. Tiene el micrófono apagado. Tengo entendido, y creo que también lo platicamos en una de las otras clases, que también el agua del bautizo por medio de la palabra es que nos limpia, nos lava, nos crea la fe, y que después del bautismo puede ser agua normal. O sea, no hay que botellas de agua bendita y todo eso, ¿no? Sí, así es. Es simplemente en el momento, es cuando hace esto, ¿ok? No fuera de... Hay en el Antiguo Testamento la historia de cuando las serpientes vinieron a picar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios le mandó a su pueblo que construyera una serpiente de bronce, y cualquiera que viera la serpiente iba a vivir. El que salvaba era Dios, obrando a través de un medio para hacer algo visible, para que la gente creyera. La cuestión fue que en el libro, cuando llegamos al libro de los jueces, ya esta serpiente tenía un templo para ser adorada. Desvirtuaron por completo porque dieron una atribución más allá de la que tenía, que en el momento de que se usó por mandato de Dios, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con cosas así, porque a veces surgen
a malos entendidos doctrinales en cuanto a, es que esta agua ya es bendita porque fue santificada por el pastor. Hay que usarla para curar cualquier enfermedad, cualquier cosa. La Biblia no nos insta a eso. La Biblia nos insta a confiar solamente en la voluntad de Dios y entender que Dios trabaja por sus medios. Moraima, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Moraima? Verdi, a ver, Moraima. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería darme No, Nacari, no me oye. Sí le escucho, dígame. Ok. Verdi, le escucho, dígame. No, no me oye, no me oye. Él no me oye a mí. Sí le oigo. Ok, Verdi, dígame usted. No, Buenas me noches. dijo ya. Pero ya va. Dígame Buenas usted, noches. Verdi. Ahorita volvemos con Moraima. Dígame usted, Verdi. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Yo tengo que diferir en algo de lo que estamos estudiando en este momento y tal vez me voy a tomar un minuto para... Yo revisé algunas cosas que tienen que ver con el bautismo y que tienen que ver exactamente con lo que significa el bautismo. El video dice que no es un ritual. No es cierto. El bautismo es un rito testimonial ordenado por Cristo. Claramente estamos de acuerdo, pero no crea fe salvadora en nosotros. El bautismo no nos salva. Yo me salvo porque el Espíritu Santo me tocó primero y el Señor Jesucristo llega a mi vida y me cambia y me transforma. Todos los que aparecen en la palabra de Dios primero creyeron y después se bautizaron como testimonio de que eran seguidores de Cristo. La palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo, alguien que ama a Cristo, alguien que predica de Cristo, alguien que vive a Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo creo primero y después me bautizo, porque yo no puedo bautizarme sin creer. Tengo que creer primero y después bautizarme. Aquí estamos creyendo que el bautismo nos salva. No, el bautismo es un rito testimonial de que yo soy un seguidor de Cristo, de que yo creo en Cristo. Entonces no es el bautismo que me da salvación, es la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Primero es la fe. Primero es la fe que me permite a mí, porque si no lo que Pablo dice en Romanos 6, 3, Romanos 6, 3, 4 y 5, lo estamos mal interpretando. El bautismo de que Pablo habla ahí no es un bautismo en agua, es un bautismo espiritual. ¿Y cuál es el bautismo? Porque si no, y permítame que termine con esto, porque si no, estamos equivocados en darle, porque si no, si el bautismo me salva, ¿quién decidió bautizarse? ¿Alguien me dijo a mí que me bautizara o yo lo decidí? Entonces yo contribuyo a mi salvación porque yo decidí bautizarme. La salvación, hasta donde yo conozco, dice la palabra de Dios que es por gracia de Dios, porque por gracia somos salvos, no por obras. El bautismo es una obra, bien es un mandato del Señor Jesucristo, pero sigue siendo una obra y yo no puedo salvarme por obras. ¿Cuánto contribuyo yo a mi salvación? 1%, 10%, nada. La salvación es por Cristo. Entonces yo primero creo, y todos en la Biblia usted lo ve, los que se bautizaron, el eunuco, todos el carcelero, todos creyeron primero y después se bautizaron. No, yo no puedo bautizarme y después creer. Yo tengo que creer porque yo soy un discípulo de Cristo que lo sigue, que cree y que estoy a la par de él y que predico de él. Entonces yo primero creo y después me bautizo, porque si no fuera así, resulta entonces que el bautismo se va a convertir en algo que me permite a mí, utilizar un medio externo para salvación. Y la palabra de Dios es muy clara que la salvación depende de Cristo únicamente. Yo no aporto nada. Entonces el bautismo a mí no me puede servir para salvación. Es un mandato de Cristo, pero un mandato para dar testimonio de que yo soy un seguidor de Cristo. Y yo le puedo dar muchísimo. Ahora, la justificación de nosotros ¿es por fe o es por el bautismo? Porque si usted dice que Romanos del 3 al 5 nos habla de la justificación. Pablo en Romanos de 3 al 5 habla de la justificación por la fe y le da a usted
el capítulo 3 y hasta el 5 de justificación nos habla de por qué nosotros somos salvos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El 3:23 que dice que todos son pecadores, están destituidos, siendo justificados gratuitamente por gracia. Nosotros primero somos justificados por fe. Pablo no puede estar hablando en el capítulo 6 de salvación por agua cuando está hablando de justificación en los capítulos anteriores. Entonces, él lo que dice es que nosotros somos enterrados en Cristo. El bautismo es simbólico, es metafórico. Lo que dice es que el bautismo, nosotros somos muertos y sepultados en Cristo. Esa es nuestra realidad y después venimos a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura en Cristo primero y después me bautizo. Por eso las iglesias no lo bautizan a usted ahorita apenas llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que dar testimonio de que usted es un seguidor de Cristo. Antes, los apóstoles lo bautizaban al principio porque en aquel momento decir que usted era cristiano era prácticamente una sentencia de muerte. Y entonces había que bautizarse rápido y temprano. Hoy la mayoría de iglesias no bautizan de una vez. Hay que esperar que esa persona realmente sea un seguidor de Cristo. Yo no puedo bautizar a alguien que no es un seguidor de Cristo, que no es un discípulo de Cristo, de tal manera que yo primero tengo que creer y después tengo que bautizarme. Entonces no es el bautismo el que me salva, es creer en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene muchísimos versículos donde dice que la justificación es por la fe. Y le puedo decir algunos que yo busqué, Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Romanos 9:30, justificados por la fe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 3:24, somos justificados por la fe. Amén, mi hermano, ya. Perdón, yo soy justificado por la fe primero. Sí, entiendo su punto. Somos salvos en Cristo. Solamente Cristo salva, eso no lo niega nadie, ¿ok? Pero el decir que es un bautismo metafórico, simbólico, entonces el eunuco fue bautizado metafórica y simbólicamente, ahí había agua. Una, dos. Cuando decimos esto sobre el bautizo, lo hacemos ver como una obra, como un mero rito. Hay que entender que no podemos limitar la voluntad de la gracia de Dios, porque si a Dios le place hacer esto, es su voluntad. En cuanto a llegar a la fe, es enteramente obra del Espíritu Santo, es enteramente obra de Dios. Somos salvos por la fe, como bien menciona. Pero entendamos que quien está obrando en el bautizo es el Espíritu Santo, se reciba el Espíritu Santo. No es un simple ritual, no es simplemente echar agua. Y lo vamos a discutir más adelante durante nuestro estudio. ¿Está bien? Gracias por su colaboración. Está bien que haga presente su sentir y su manera de pensar, pero vamos a continuar porque en el estudio tenemos a más hermanos que quieren también escuchar, ¿ok? Y participar. Moraima, dígame usted. Ramón, dígame usted. La escucho. Sí, para contribuir con el tema que está muy interesante y como ya te he explicado y he explicado en la clase pasada, que el poder está en la palabra de Dios. El bautismo tiene poder en la palabra de Dios porque Jesucristo es la misma palabra viviente, hecho carne. Y él mismo fue que ordenó que luego que la persona crea se bautice. Según Gálatas 3:26 dice, todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero dice en el 27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estás revestido. Es decir, que el mismo Cristo ordenó que después de creer hay que ser bautizado. Y ya usted explicó la semana pasada que si una persona muere acabando de aceptar a Jesucristo, claro, no se pierde. Pero obviamente si aceptó al Señor, debe acudir a las aguas, que es el mandato de la palabra. Es lo que entiendo. Gracias. Así es, pues un cristiano va a querer hacer la voluntad de su Señor, ¿verdad? A esto le llamamos la vida de santificación. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿El cristiano hace buenas obras para ganar el cielo porque el cielo ya es suyo? Jerónimo, ¿le escucho? Alfonso, dígame usted.
Sí, el cristiano, pues ya el cielo ya es suyo, porque las obras no te salvan, es la gracia, la fe salvadora de Cristo. Y entonces concluimos que el cristiano hace buenas obras en agradecimiento, en acción de gracias, no para ganar algo, sino porque eso ya le pertenece. ¿Ok? Hugo, le escucho. Sí, hermano, yo mirando aquí esto, he tratado desde hace mucho tiempo, por lo menos cuando Dios llama a Abraham, después de que Dios hace el pacto con Abraham, que da el pacto de la circuncisión, que el pacto no era solamente con Abraham, que había creído en Dios, no, sino también con toda su descendencia, sus hijos. Y es una señal, el bautismo es una señal que debe acompañar al cristiano, creería yo, ¿no? No importa quién sea, cómo sea, no, sino que después de que hayamos aceptado a Cristo y creamos que Él es, toda persona que se acerca a Cristo, es porque ha aceptado las escrituras, es porque acepta lo que está escrito, los mandamientos, acepta la ley de Dios. Entonces, si así como Abraham recibió el pacto de la circuncisión, y lo aceptó y circuncidó a los de 8 días en adelante, de 8 días nacido en adelante, entonces, no sé por qué habrá tanta polémica. Pues creería yo que habría que como analizar más, porque estamos limitando muchas cosas que la Biblia no dice. Muchos hermanos hemos tratado de limitar y no hemos visto, porque si nos vemos el mar rojo, cuando fue abierto, dice que todos los israelitas fueron bautizados en el mar y en la nube, y ahí incluye cuando dice todo, pues iban niños, iban todas las personas. Entonces creería que es un proceso yo diría que es como un proceso de consagración, porque dice que todo lo que sea consagrado, Dios habla de la consagración, y yo creería que el bautismo y la circuncisión hace parte de la consagración del pueblo de Dios. Ese sería como mi punto de vista, hermano. Muy bien, gracias, Hugo. Sí, una parte importante hay que entender que los efectos del perdón de pecados y la obra de Cristo se extiende por generaciones. No se limita a un tiempo específico, ni a un grupo específico de personas, ni de edades, ¿ok? Cuando escuchamos sobre el amor de Cristo, es para todos. El perdón es para todos. Cuando escuchamos en cuanto a las bendiciones que nos hace llegar Cristo, es lo mismo. San Pedro lo dice cuando dice que esta promesa, refiriéndose al bautizo, es para ustedes y sus hijos. No dice una edad en especial, pero está mencionando a los hijos. Sí, leíamos y hablábamos la semana pasada sobre la fiesta de la Pascua. Cuando se instituyó la Pascua, no fue simplemente los adultos la van a celebrar, sino toda la familia. Y también, como señal del pacto, era algo que se iba a transmitir de generación a generación. Simplemente pidamos la guía del Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento y que sea la palabra que nos conduzca a la verdad para seguir avanzando en nuestro crecimiento en la fe. Jerónimo, le escucho. Y luego Wilson. Profesor, dígame usted. Hay tres puntos principales que se hablan en la Biblia. Miremos Marcos 16 dice, vayan, nos manda Jesús a predicar el evangelio. Y el que cree desde ya y se bautiza desde ya es salvo. Miramos allá a Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, donde dice, sepa pues certísimamente todo el pueblo de Israel que este Jesucristo, que ustedes crucificaron y lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Dios le dice. Entonces aquel se puso y le dice, ¿qué haremos, hermano? Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Dícese en el nombre de Jesucristo para que reciba el perdón de los pecados. Y miremos siempre, Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esta, ahora nos salva, no dice nos salva, nos salva, no quitando la inmundicia de nuestra carne, dice. O sea que siempre vamos a pecar, no es que vamos a ser santos, no, porque por nuestra obra vamos a ser salvos. Si ya Cristo ya lo hizo muriendo en la cruz del Calvario, ¿quién quiere morir en una para ir al cielo? Entonces, nosotros, Jesucristo se hizo sustituto de nosotros para que nosotros estemos en la gracia. Y acordemos que dice Efesios 2:9 dice, y no quiero que nadie se gloríe, para que no diga por obra yo soy salvo, dice. Porque somos hechura suya. Ese es mi único aporte, pastor.
Gracias, así es. Somos salvos solamente por y en Cristo, nada más. No hay otros caminos, no hay otras formas. Pero a la verdad, a Dios le place hacernos llegar su gracia de diferentes maneras, recordarnos una y otra vez su amor. A mí me gusta enseñar estas partes como que tenemos, para entender bien el amor de Dios, hay que entender el por qué lo necesitamos, ¿ok? Pensemos en un diabético que necesita insulina. Le han dicho, necesitas insulina, está en el refri porque eres diabético y si no te inyectas te vas a morir. El diabético no hace caso y no se inyecta y la insulina está en el refri. Ahí está el perdón, ahí está el amor. No reconoce su mal, su enfermedad, y eso lo va a llevar a la muerte. Y es lo mismo en cuanto al pecado. No reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios continuamente, nos aleja de Dios, nos hace enfriarnos, nos hace perdernos. El amor de Dios está ahí, el amor de Dios va a estar ahí hasta que Jesús venga, ¿verdad? Porque Dios es paciente y misericordioso, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Profesor. Wilson, le escucho. Mande. Jerónimo. Profesor, pero miremos cuando Pedro le habla a aquella gente, ¿cuántos se bautizaron? Dice que se bautizaron como 3,000. ¿Para qué? No fue para salvación. Entonces, el bautismo nos perdona, nos salva las garras del diablo y nos promete la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está muy claro. El que quiere dejarse de la Biblia, por eso que uno no tiene que leer bien la Biblia para poder dar una buena respuesta, porque si yo digo que el bautismo no me salva, entonces quiero decir que Jesucristo, su muerte fue mentira. Que fue a la cruz, Sí, fue mentira. que decimos que lo que está ahí es contradictorio y la verdad es que un principio básico para la lectura de la Biblia es que la Biblia interpreta a la Biblia. Fuera de mi razón, fuera de mi conocimiento, es Dios el que me va a responder las dudas con su propia palabra. Nada más. Wilson, le escucho ahora sí, perdón. Sí, está interesante todo lo que estamos escuchando. La pregunta que usted hacía, si las obras nos salvan, no, lo hacemos por agradecimiento a Dios. Y lo que dice en Mateo 28, y de predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y hacer discípulos a las naciones. Es lo que tenemos que hacer. Lo del bautismo también nos manda que nos bauticemos, es parte de nuestra salvación. Sí, primero creemos, lógico, y luego nos bautizamos porque creemos en el Señor. Y eso es parte de nuestra vida. Tenemos que hacer lo que nos manda el Señor en su palabra. Eso quería nada más aportar y qué interesante escucharles también a todos, ¿no? Gracias, pastor y familia querida en el Señor. Excelente, Wilson. Muchas gracias por su aporte. Patricia, le escucho. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, la escucho bien. Dígame. Buenas noches. Mi aporte es que nuestro cerebro, no está preparado ni capacitado para entender los propósitos de Dios. Lamentablemente no lo sabemos utilizar todas las herramientas que Dios nos da. Entonces, mucho no tenemos la comprensión porque no la queremos desarrollar, porque la herramienta la tenemos en su palabra, primeramente. Así que eso es primero. Segundo, para mí, lo que yo tengo aprendido es que el único que tiene el poder es Dios. El poder a través de su palabra. Y la interpretación me la va a dar el Espíritu Santo, conforme a mi búsqueda, porque es personal. Es personal. Mi interés me va a llevar a una búsqueda profunda de lo que Dios quiere hablar. Sí, ¿no? Y ahí podríamos agregar también conforme a su sabiduría y beneplácito para nuestro bien. Amén. Así es. Así que yo le pido disculpas de parte mía por si se sintió agredido, porque me pareció mucho la forma en que se expresó el hermano. De parte mía, le pido disculpas. No se preocupe, está bien. Es normal. Cuando comenzamos con el estudio les dije, estamos aquí para aprender, para crecer. Y a veces el crecer lleva dolor y lleva el entender. La escritura nos anima a que nos edifiquemos unos a otros en amor y que nos sirvamos en humildad.
Y para Amén. eso estamos aquí, para Y crecer también nos juntos y así también es. nos confronta. Y cuando nos confronta no queremos ver. Sí, gracias, Patricia. Narcisa, le escucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches, bienvenida. Quería sobre lo que el compañero dijo, ¿no verdad? Es bien sencillo. Primero, es el ejemplo que dio Jesucristo y estamos aprendiendo las enseñanzas de Jesucristo. Debemos de ser pacientes y escuchar con cuidado, con diligencia, con respeto las clases y como que si estuviéramos todos embarazados. Como usted dijo, el crecimiento da dolor. Cuando estamos las mujeres embarazadas, no queremos que salga inmediatamente el niño, porque tiene que cumplir su tiempo para ver la belleza de lo que el Señor nos da. Entonces ahora esperemos pacientemente, escuchemos, porque el arte en sí no radica en hablar, sino en escuchar. Escuchemos tranquilos y si tenemos que hacer una pregunta, cojamos poquito tiempo y lo hagamos directamente, pero con mucho respeto. No nos llenemos de emoción, porque habemos muchos estudiantes que estamos con un corazón sincero para aprender lo que Academia Cristo tiene a través de cada profesor con mucho respeto. Y esto voy a tomarlo como mi palabra, me responsabilizo de lo que voy a decir y cualquier cosa que diga mal, pues ahí está mi teléfono, que me digan a mí lo que deseo. A mí, a usted no, porque esto es mío, es personal. Y al que no le guste o crea que los profesores de Academia Cristo están mal, con el mismo derecho que tuvieron de entrar, pues que Dios los bendiga y que bueno, que en otra ocasión será, pero que ahora nosotros estamos aquí listos para aprender. Y que yo les insto a que todos estemos en paz, ¿no? Y tranquilo, esperando tranquilamente que termine el curso o que sigamos avanzando, aunque nos duela un poquito. Estamos aprendiendo. Para eso, y Dios le bendiga, profesor, y a todos también. Gracias, Narcisa. Sí, vamos a continuar para seguir creciendo, vamos a continuar estudiando y vamos a seguir en amor los unos a los otros para la gloria de Dios, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro estudio porque hay algunos alumnos que tienen otro curso y si no, se nos come el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? ¿A qué se refiere este término? Al que vivió el pecado, pastor. A ver, primero Adreina, después Patricia y después ¿quién me contestó? ¿Quién fue el que encendió el micrófono? Adreina, adelante. Listo, sí, buenas noches. Pues el viejo hombre en nosotros es lo que llamamos el Adán. Nosotros tenemos por herencia, por decirlo de una manera, el pecado. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y pues a través de Cristo Jesús tratamos de que esa naturaleza pecaminosa no florezca, sino, por decirlo de una manera, matarlo y a través de Cristo Jesús ser un nuevo hombre, olvidarnos de ese viejo hombre pecaminoso, malvado. Eso es el viejo hombre. Muy bien, muchas gracias, Adreina. Patricia, le escucho. El viejo hombre. El viejo hombre es mi yo interior. Mi yo tengo razón, mi yo. Que ese yo es el que tiene que morir para que pueda vivir Cristo, el nuevo Así hombre. es. Así que Así es. ese viejo hombre es mi yo interior. Es el ego. El ego, ¿sí? Exacto, es mi yo. Yo puedo, yo sé. O sea, es muy difícil de despojarse cuando uno está creciendo en el Señor. Es muy difícil despojarse. Cuesta y duele. Pero el Señor es tan misericordioso y tan amoroso y nos trata de tal manera que de a poco se va apagando ese fuego para que crezca realmente el hombre que Dios quiere que seamos. El que Él nos creó, el que creó para alabarlo y bendecir su santo nombre. Hasta Así ahí. es, el que era a su imagen y semejanza.
Moraima nos dice en el chat, es la naturaleza pecaminosa en nosotros, el pecado que mora en mí, con el cual lucho día a día. Excelente, muy bien, Moraima. Ramón, adelante. Sí, tengo algo anotado aquí que busqué para reforzar esa pregunta. El viejo hombre se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta que teníamos antes de aceptar a Cristo. Entonces esto lo respaldo con Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es lo cuanto yo quería aportar en cuanto a viejo hombre, padre, profesor. Muy bien, excelente. Es el que teníamos y que todavía de vez en cuando se asoma, porque aún batallamos con esta carne. El mismo San Pablo lo dice, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, es San Pablo el que está diciendo esto, el que tiene la lucha. Pues nosotros también tenemos esa lucha por nuestra carne. María Elena, le escucho. Sí, profe, bueno, lo que yo pude analizar viendo el video, ¿verdad? El viejo hombre es el pecado que mora en mí, es el pecado con que nací y sigo luchando con ese viejo hombre, con mi naturaleza pecaminosa. Esa era mi identidad antes, ¿verdad? Y a veces, pues la ira, la altivez, la arrogancia, el egoísmo, hace que ese viejo hombre vuelva a mí, pero debo seguir luchando con mi naturaleza pecaminosa. Muchas gracias, profesor. Así es, y en esta lucha, al igual que San Pablo, acudimos a Cristo, que es el único que nos puede librar de este cuerpo de corrupción y que nos puede llevar a hacer su voluntad. Gracias, María Elena. Pedro, le escucho. Gracias, hermano. Respondo la pregunta. El viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Nuestra manera pecaminosa odia a Dios y obra contra él en cada manera posible. Aún como creyentes, nosotros luchamos contra nuestro viejo hombre cada día, y eso lo haremos hasta nuestro último suspiro. Solo cuando lleguemos al cielo seremos liberados de nuestra naturaleza pecaminosa, pero mientras estemos aquí, estamos siendo atacados todos los días. Amén. Así es. La Escritura nos enseña que tenemos tres grandes enemigos: el diablo, el mundo y nosotros mismos. Dormimos con el enemigo porque nuestro viejo hombre no se deleita en hacer la voluntad de Dios y constantemente trata de jalarnos para que no hagamos la voluntad de Dios, para que no le adoremos y para que no lo tengamos como el centro de toda nuestra vida. A veces pensamos que el pecado de la idolatría tiene que ver con hacerse una estatua de yeso o de madera, pero la verdad, el primer ídolo que debemos de derribar es nosotros mismos, el yo. ¿Ok? Alfonso, le escucho, y luego Wilson. Sí, profesor, nuestra naturaleza pecaminosa es a lo que llamamos el viejo hombre. Aún permanece en nosotros, luchando contra nosotros segundo a segundo, diariamente. A veces llamamos a esta parte malvada de nosotros nuestro hombre viejo o el viejo Adán, porque nos recuerda dos características de nuestra naturaleza pecaminosa, que era nuestra identidad original. Fuimos concebidos con esa naturaleza pecaminosa, sin embargo, ya no es nuestra identidad porque estamos en Cristo. La segunda es llamar a nuestra naturaleza pecaminosa hombre o Adán. Nos recuerda dónde recibimos el mal que reside dentro de nosotros. La recibimos como una herencia no deseada de nuestros antepasados, Adán y Eva, quienes introdujeron el pecado al mundo. Eso es según el video. Sería mi aportación, pastor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Excelente, muy buena aportación. Gracias, Alfonso. Vamos con Wilson. Sí, el viejo hombre equivale a la vida no regenerada nuestra, a la vida que todavía queremos llevar, que queremos
seguir, como decía usted, tenemos esos ídolos internos que el yo, y no queremos dejar eso, dejar realmente que Dios obre en cada uno de nosotros. Vemos en Colosenses 3:3 que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, ya estuvimos muertos en el pecado, pero tenemos una nueva vida a través de la gracia del Señor. Y eso no nos apropiamos. Mucha gente pensamos todavía de que estamos en el mundo, ¿no? Nosotros somos pasajeros en el mundo, no somos de aquí ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y debemos pensar de esa manera, lo digo así. Pero qué tan difícil se nos hace, ¿no? Porque todavía pensamos que queremos hacer nosotros y si algo hacemos nosotros y sale bien, es porque yo lo pude hacer, es que yo lo hice, no. Es porque Dios lo permitió. Cuando realmente nos entregamos y nos rendimos y dejamos que Él obre en nuestras vidas, las cosas cambian. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, pensar y actuar, poner nuevos pensamientos en nuestra cabecita, y eso es lo que nos cuesta, y batallamos diariamente. Eso, pastor, gracias. Sí, como contribución a lo que acaba de decir, hay algo que me gusta tener en mente en las oraciones. En las oraciones me gusta tener en mente cuando platico con mi padre, tener la misma petición y sentir de Jesús en el Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque en tu voluntad me deleito, en tu voluntad encuentro paz y vida, en mi voluntad solamente encuentro destrucción y pérdida. Jerónimo, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Jerónimo? Sí, profesor. Sabemos que el viejo hombre es una lucha en nuestro mismo pecado, como nos dice Efesios. Dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. Es nuestro yo, como decía la hermana, nuestro orgullo, porque acordemos cuando allá en Marco, creo que en Marco capítulo 10 y versículo 17, cuando llegó el joven rico a preguntarle a Jesús, ¿qué haré yo para ganarme el cielo o para entrar al cielo? Hay tener los 10 mandamientos, le dice Jesús. Todo eso yo me lo sé ya, dice. ¿Ve? Entonces, vende todo lo que tiene y hacerlo a los pobres. Eso es lo que le dolió, como decía el hermano, que eso es lo que le dolió a él. Vender todo lo que tiene para dárselo a los pobres. No quiso dárselo. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? Entonces, nosotros, ese yo es el diario que nosotros tenemos que hacer. Matar ese viejo Adán, como nos dice allá en la primera carta de Corintios 5:17, dice, de modo si alguno está revestido en Cristo, de Cristo somos, dice, las cosas ya han pasado, dice. Entonces, como cristianos no decimos que no vamos a pecar, vamos a pecar, porque Pablo dice, aunque yo intento hacer lo bueno, siempre me inclino al mal. Entonces, siempre vamos a pecar, pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que siempre nos va a llegar a no irlos al guindo, porque un ciego guiando a otro ciego van al mismo hoyo. Así es. Excelente, gracias, Jerónimo. Y sí, esta naturaleza pecaminosa nos va a acompañar en nuestro peregrinar en esta tierra hasta que estemos con nuestro Señor, hasta que por fin le veamos en su faz y encontremos paz y toda lágrima sea secada. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ahora vamos con la otra parte, ¿qué es el nuevo hombre? Jerónimo, veo que tiene la mano levantada. ¿Se quedó levantada o quiere contestar? No, profesor, es que me quedó arriba la mano, ya terminé. Está bien. Vamos a leer qué nos dice Narcisa. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí... se movió el mensaje, perdón. Dame un momento, no me lo voy a acomodar acá. Que había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días, lo dice Lutero, ¿verdad? El nuevo hombre se refiere a nuestra nueva, Ramón dice, el nuevo hombre se refiere a nuestra nueva naturaleza espiritual que recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Muy bien. Fabián, adelante sin problema, luego ve el video cuando ya esté en el grupo de WhatsApp. Con el favor de Dios lo pongo un poquito más tarde o mañana en el YouTube. Pedro, le escucho. Gracias, hermano. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? El nuevo hombre es la nueva creación que Dios crea dentro de nosotros cuando nos convierte.
es la parte de nosotros que ama a Dios y que quiere hacer lo que Dios dice. Este está en contraste, lucha con la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos ambos, la naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre dentro de nosotros, pero nuestra verdadera identidad pertenece a nuestro nuevo ser y la naturaleza pecaminosa es ahora nuestro enemigo. Amén. Así es. Muy bien, gracias. De hecho, si no mal recuerdo, Lutero es el que dice que somos justos y pecadores a la vez. Justos por lo que hizo Cristo, pecadores porque aún tenemos esta carne que nos acompaña. Moray me dice, ¿es el convencimiento? Ay, se cambió. Está bien, adelante, vaya con su clase con Nixon, Adriana. Es el convencimiento de que al ser bautizado soy renovado por Cristo Jesús y me ayuda a recordar el para qué fui bautizado. Muy bien, excelente respuesta. Pedro, ¿le escuchó? ¿O se quedó la mano levantada? Ya respondí, profe. Ok, como se quedó la mano levantada, pensé que tenía otra cosita. Vamos con Wilson. El nuevo hombre ama a Dios y es una nueva creación y quiere hacer su voluntad y cada día existe una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Eso tengo yo, pastor. Perdón, tengo el micrófono apagado. Muy bien, Silvia, muchas gracias, excelente. Así es, el nuevo hombre quiere hacer la voluntad de Dios ahora. Patricia, le escucho. Y después Juanita. El nuevo hombre es el Espíritu Santo habitando en mí, venciendo a aquello que no sirve y sacándolo de mí. Ese es el nuevo hombre. Limpiándolo. Muy bien. Limpiándolo, ¿verdad? Haciéndolo tratando de guiarlo por la voluntad de Dios. Amén. Creando Cada día, una nueva, haciendo una nueva criatura de este hombre imperfecto que está condenado. ¿Ok? Amén. Muy bien. Así es. Por gracia, porque no lo merecía. Por pura gracia, Dios envió a su Hijo, nos redimió y nos hace nuevas creaciones en Él y nos reconcilia y da la esperanza de la vida eterna perfecta. Excelente. Juanita, adelante, le escucho. El nuevo hombre es el que reconoce que es un pecador y se arrepiente de todas sus maldades y reconoce la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz en la cual derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Ese es el nuevo Así hombre. es. Excelente. Si ese es el nuevo hombre que ahora busca hacer la voluntad de Dios y que en este nuevo vivir lleva una vida de santificación, haciendo en agradecimiento lo que Dios pide que haga, porque ahora ama a Dios y desea servir como su hijo. María Elena, le escucho. Amén. Muy bien, Henry, excelente. El nuevo hombre ama a Dios. El nuevo hombre es el que hace las cosas para Dios, hace todo lo que Dios manda y es el Hijo de Dios, ese es el nuevo hombre y que resucita siempre a una persona nueva, pues a hacer la voluntad de Dios, mas no la nuestra. Así es, muy bien. Y nada más como un versículo para recalcar todo lo que ya me compartieron es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Es interesante la grandeza del amor de Dios, ¿verdad? Que si yo he cometido pecados y los confieso, Él promete y es justo para perdonarme y declararme ese perdón. Y para hacer de mí una nueva criatura, algo que ahora sea y que esté al servicio de Él. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar del aire? María Elena, se quedó la mano levantada, ¿verdad?
Pero si desea participar, adelante. Si no, pasamos con Héctor. Amén, profe. Pecamos y nos arrepentimos. Buscamos el perdón diario de nuestro Dios para con nosotros. Muy bien, gracias. Ahora, Héctor, ¿lo escucho? Sí, a mí me gustó, me gustó mucho cómo el pastor explicó y eso ya puesto junto con lo que dice Romanos 7, como yo lo entendí como que pecamos como inhalamos y le damos gracias a Dios y volvemos a la cruz como exhalamos, pero la ley es la que nos dice el pecado. Entonces, oye, hiciste esto, ahí se aplica la ley y ahora vas a la cruz a darle gracias a ese hombre que murió en la cruz porque ese pecado ya lo pagó él. Me gustó mucho cómo lo explicó el pastor, pero además aplicando Romanos 7, porque al leer Romanos 7 me hice muchas pelotas ahí, pero viendo los dos lados, muy fácil. Pecamos todos los días, todo el tiempo, y así como respiramos, pecamos, y así como pecamos, también debemos darle gracias a Cristo que murió en la cruz por ese pecado y todos los pecados que hacemos todos los días, ¿no? Así es, y agregamos uno más ahí, las palabras que Jesús dice a la mujer que fue encontrada en adulterio. Una vez que Jesús le dice, pues, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso. Vete y no peques más. Aléjate del pecado. Ok, ahora Ramón, le escucho. Sí, pastor, se relaciona igual que el aire es esencial para la vida física. Yo digo que la fe en Cristo también y la relación con Dios es esencial para la vida espiritual. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 10, verso 10, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, como el aire es esencial para la vida física, el hombre sin Cristo, lamentablemente, no alcanza la gracia de Dios y va a morir espiritualmente por la eternidad. Gracias. Muy bien, excelente, gracias, Román. Jerónimo, ¿le escucho? Sí, pastor, profesor, mire, eso es un respiro cristiano. Miramos que nosotros no hicimos nada, no hicimos nadita, lo que es nadita, si solamente Dios nos hizo eso, Jesucristo hizo eso dando su vida, y ahora nosotros podemos respirar, pues como nos dice el Evangelio de San Mateo, nos dice, ven todos a mí, todos aquellos que están cansados, y que yo los haré descansar, yo los haré, dice, como hacerlo como más fuerte, como un cristiano fuerte, ¿ves? Pero es el respiro que uno respira porque ya no es como era antes. ¿Ves? Eso pasa como una respiración cristiana, creer en Cristo, como decía el hermano. Es como cuando nosotros lo vamos a bañar. Si andamos todos sucios, nos vamos a sentir todos feos. Ya los bañamos, los sentimos nuevo hombre. Así es que ese es el respiro que damos nosotros como cristianos verdaderos, que ahora no somos de aquel mundo, sino que somos de Cristo, porque Cristo nos limpió y nos limpió con esa preciosa sangre, que no fue con dinero, sino que con su propia sangre, su preciosa sangre, y ese es el respiro que damos nosotros como unos cristianos de Cristo, que ahora no vamos a decir que no vamos a pecar, claro, porque estamos en un mundo tan corrupto y tan corrupto, que de una manera u otra vamos a pecar. El enojo, el pleito y muchas cosas nos hace pecar, pero Cristo siempre nos está dando que seamos humildes, y ese es el respiro que ahora los damos, donde muchos se molestan por eso. Sí, y damos gracias a Dios que aún tenemos el uso de la ley en nuestras vidas. A veces como cristianos llegamos a pensar que la ley ya no tiene uso. Decimos, vivimos por gracia y no necesitamos la ley. La necesitamos no para vivir por la ley, sino por los tres siguientes usos que recibe el uso de la ley: freno, espejo y guía. Freno nos dice, no lo hagas, quieto ahí, alto. No le agrada a Dios. Espejo me demuestra mi condición delante de Dios y la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque veo la ley de Dios y me doy cuenta que la he quebrantado, que he fallado, que yo no la puedo cumplir. Necesito a quien la cumpla por mí. Y soy llevado a los pies de Jesús para ver ahí a quien sí la cumple perfectamente. También
El otro es la guía para conducirnos en este mundo, rindiendo los frutos que Dios espera, dando gloria a Dios a través de ellos. ¿Ok? Muy bien, Ramón, que tenga una buena noche y bendecida clase. Hasta luego. Vemos esos usos de la ley en nuestra vida. ¿Ok? Hugo, le escucho. Pedro, adelante. Gracias, hermano. La respuesta mía es, así como nosotros continuamente respiramos, también luchamos diariamente contra el pecado que mora en nuestras vidas. Lamentablemente, cada día pecamos y necesitamos aplicar la ley y el evangelio a nuestros corazones. La ley nos muestra la condenación que merecemos por nuestros pecados, y el evangelio es quien nos guía a la cruz y nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos a través de Jesús. Gracias. Así es. Excelente. Las buenas noticias, ¿verdad? ¿Has pecado? Pues arrepiéntete, porque Cristo ha pagado por esos pecados y en Cristo tienes paz para con Dios. Cuando un pecador viene a nosotros y habla sobre su pecado y se expresa su pesar y su arrepentimiento, lo que nosotros como pastores hacemos es anunciar lo que pasó en la cruz. Decir, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. ¿Eso quiere decir que la persona no va a volver a pecar? Sí, va a volver a pecar, pero como creyentes, como nuevas criaturas, ahora tienen una conciencia, vamos a decirlo, a carne viva, que saben que han desobedecido a Dios y que buscan el perdón de Dios, porque ahora son creyentes que pertenecen a Dios a través del Evangelio. Si no fuera así, el pecado no les molestaría, y eso es una evidencia en el mundo en el que vivimos. Ahora en el mundo se llama bueno lo que es malo, y esto no es nuevo. El salmista dice, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa tiene una facilidad para corromper las cosas al grado de cauterizar las conciencias, al grado de no importar el estar lejos de Dios, no importar el daño que hace, el no importar el corromper una verdad con una mentira, con una falacia. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos que se nos hable sobre la ley y el evangelio, necesitamos escuchar a Jesús en nuestras vidas y lo necesitamos presente para poder hacer también frente a los conflictos que tenemos afuera y proclamar esta misma ley y evangelio a los que nos rodean, porque también tienen la necesidad de este mensaje de salvación. Lección número 2. Algunas personas creen que cuando llegan a ser cristianos, su vida será más fácil. Algunos pueden aún decir que ustedes pueden esperar bendiciones materiales ya que son cristianos. A este tipo de enseñanza se le llama el evangelio de la prosperidad. Pero a la verdad, cuando hacen esto, olvidan una parte importante. La vida del cristiano en la tierra no es fácil. Jesús, de hecho, nos promete lo contrario. Él dice que el mundo llegará a ser cada vez peor en el futuro, en Mateo capítulo 24, que los creyentes tendrán muchos problemas en este mundo, en Juan 15, versículos 18 al 21, y que los creyentes deberán esperar el llevar cruces con ellos, el sufrir. Pareciera desanimador, ¿verdad? Pero eso es lo que nos espera como creyentes. No nos asombremos por el sufrir. San Pedro dice, más nos vale sufrir por el dar testimonio a la verdad que por ser pecadores. Y también nos dice que nuestra fe es pulida como el oro, purificada, mejor dicho, como el oro, a través del fuego. Cuando un cristiano está triste, cuando un cristiano sufre, no es porque el cristiano no ame a Dios o no tenga una relación con Dios, o porque Dios se haya olvidado de él, sino porque está en un mundo roto, en un mundo pecaminoso. Vemos a través de la Biblia las diferentes historias de los héroes de la fe y notamos que hay puntos muy altos en su fe, que los vemos y decimos, wow, pero después vemos puntos muy bajos, mentira, violencia, asesinato, adulterio, depresión. Y en todas estas cosas que atravesaron estos creyentes, no estuvieron solos. Dios estuvo ahí y los llamó y los restauró, los consoló.
Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, como dice San Pedro, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que por apartarnos de los deseos pecaminosos, vamos a recibir críticas, porque aún estamos entre los incrédulos, porque aún nos toca dar testimonio a ellos, y no muchos van a estar dispuestos a oír, pero que ellos observen nuestras buenas obras, que observen nuestro testimonio. A veces se piensa que la mejor buena obra es dar una casa, dar comida, dar dinero. La mejor buena obra que hace un cristiano es el anunciar el evangelio. Con esto se da la gloria a Dios, se da este testimonio a los de afuera para que vean y escuchen sobre su Salvador y la necesidad que tienen. También es cierto que los creyentes no solo luchan contra el pecado y los problemas a su alrededor, sino que también tienen un enemigo viviendo dentro de ellos. Ya lo hablamos hace un momento, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, también conocida como el viejo Adán, está atacándonos constantemente, tratando de controlarnos, de hacernos pecar, de llevarnos por un camino oscuro y lejos de Dios. La batalla es feroz y es una lucha diaria. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne se opone al del espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Y damos gracias a Dios que en estas luchas tenemos a Cristo, ¿verdad? Que Cristo está ahí, que Cristo nos está fortaleciendo y que en su santa palabra y su misericordia nos edifica y nos va llevando de la mano hasta que lleguemos al punto en el que lo veamos cara a cara, ya sin esta carne pecaminosa, ya sin estos dolores y estos achaques y estos conflictos que genera el pecado, sino que estemos en su santa presencia, con esos cuerpos nuevos, con las cosas como deberían de haber sido desde el principio. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí o dudas? Ok, pues entonces yo sí tengo preguntas, vamos con ellas. ¿Qué nuevos deseos tiene el creyente? Vamos a ver unos versículos. ¿Quién me puede leer Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6? Está ahí en sus pantallas. Yo, pastor. ¿Quién dijo yo? Silvia. Silvia, adelante. Romanos 6, 3, 6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Excelente, muchas gracias. No saben ustedes que, sepultados con él, así también nosotros vivamos una nueva vida, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuáles son los deseos que ahora tiene el nuevo hombre en Cristo Jesús? Para empezar, estamos conectados a Cristo, de manera que ahora, como nos lo dice el versículo 4, deseamos esforzarnos por gratitud a Él, llevando una vida nueva. San Pablo dice, el que robaba, que ya no robe, el que cometía adulterio, que ya no cometa adulterio, el que se emborrachaba, que ya no se emborrache. Son los frutos del Espíritu, son los frutos de una vida de santificación. Jesús dice, por sus frutos les conocerán. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna también por medio de la resurrección, nos lo dice el versículo 5. Nos levantaremos juntamente con Él en su resurrección. Versículo 6. Tenemos un deseo por gratitud a Cristo de no pecar más. Cuando somos llamados por Cristo, somos llevados a llevar una vida santa, no por miedo, no por temor, no por querer ganar algo, sino por gratitud a lo que ha hecho nuestro Dios. Y claro, va a haber luchas con nuestra vieja naturaleza, va a haber la lucha de, pues, no lo quiero hacer, o yo por qué lo hago, o estoy mejor si no lo hago. Pero eso es lo que dicta la vieja naturaleza.
La nueva naturaleza va a buscar el hacer las cosas para deleitarse en Dios, para obrar conforme a la voluntad de aquel que le amó y le ama y le seguirá amando y que le preservará hasta la vida eterna. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Cuál es el deseo que ahora gobierna en ustedes? Héctor. No, pues como la palabra dice, es el deseo de servir a Dios y de no pecar más, pero es difícil. ¿Es difícil? Aunque ese es el deseo, pecamos a diario, ¿no? Sí, y hay un deseo que se agrega a eso, el deseo de buscar a Cristo, el deseo de estar con Él y de acudir, como bien mencionó hace un momento, de ir a la cruz y recordar una y otra vez la muestra de amor de Dios en la cruz a través de su Hijo, del perdón de nuestros pecados. Patricia, le escucho. Para mí, el deseo principal es la búsqueda permanente de su amor y el conocimiento de sus propósitos, de cada promesa y de todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Muy bien, excelente. Hay ciertos tipos de aves, si no mal recuerdo son los patos, ¿verdad? Cuando nacen los patos, algunos dicen que la primera imagen que tienen al nacer lo relacionan con su madre y no se quieren apartar de él. Nosotros hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús y igual que no nos queremos apartar, tenemos el deseo de estar con Él, el deseo de ser nutridos y fortalecidos, de encontrarnos, y el consuelo, perdón, de encontrarnos amparados en Él. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? Henry dice, tratar cada día de ser llenos del Espíritu Santo y cumplir con los estatutos del Señor. Y ahí podemos agregar, cumplir en acción de gracia. Patricia, ¿tiene algo que agregar o se quedó la manita levantada? No, se quedó la mano levantada, perdón. No se preocupe, Wilson, adelante. Sí, como todos lo manifiestan, el deseo de conocer más de Dios, de servirle sobre todo, de servirle, de lo que por gracia hemos recibido también por gracia dar, ser menos nosotros, ser menos yo, y que Jesús, el amor de Jesús se refleje en nuestras vidas y podamos ser instrumentos de Dios para buenas obras. Es el deseo, lo que siempre le hemos pedido. Amén. Así es. Excelente, Wilson. Muchas gracias. Jerónimo, lo escucho. Sí, profesor. Mi deseo para mí es seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Como nos dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, que parece que en ella tener la vida eterna y ya son las que dan testimonio a nosotros. Y también, como lo dice, y leyendo, puedes entender cuál es el misterio de Cristo. Y quisiera seguir estudiando más la palabra de Dios, estudiarla, pedirle la sabiduría a Dios para poder llevar y poder predicar ese precioso evangelio y llevar las nuevas noticias que por medio de Jesucristo somos salvos. Nosotros no llegamos a Cristo por nuestro propio yo, sino que por medio del Espíritu Santo llegamos a Cristo, a creer en Cristo. Que eso no nos quede muy claro, que nosotros sin Cristo no somos nada. ¿Ves? Porque como es, sin mí, fuera de mí, ustedes no son nada. Si eso es verdad. Es como cuando nosotros dejamos a nuestros padres y nuestros padres lo mantienen, entonces eso es lo que hace. Sin Él no somos nada porque creemos que lo podemos hacer todo. Mentira, con Cristo, como dice, decía usted allí, lo que decía en la Sagrada Escritura en Romanos 6. Somos sepultados con Cristo. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Ve? Entonces mi deseo es más grande es ir estudiando la palabra de Dios y poder predicar bien el Evangelio y poder salvarme de estos lobos rapaces que vienen, como les dijo Jesucristo. Vienen como ovejitas, pero son unos lobos rapaces, dice, vienen como un cementerio, dice, blancos por fuera y podridos por dentro. Entonces, así es. Sí, eso nos lleva a lo que escribe aquí Narcisa, el crecer en el conocimiento de aquel que todo lo llena, de aquel que es la verdadera paz, que es Cristo Jesús. Muchos de nosotros no buscamos a Dios ni queríamos que nos alcanzara, ¿verdad? Pero Él nos alcanzó. Muy bien, excelente. Pedro, le escucho.
Gracias, hermano. Bueno, hermano, nosotros tenemos gratitud a Cristo de nunca más y que estos nuevos deseos provengan de nuestro nuevo hombre, por gratitud a Cristo por medio del Espíritu Santo, que pelea contra la naturaleza pecaminosa para salvarnos del enemigo. Ahí entra la palabra que tenemos. Entonces, a veces nosotros entramos, tiene muchas personas que desconocen la palabra y yo digo que no lo deberíamos hacer. Debemos portarnos como el nuevo hombre. El nuevo hombre es paciente, el nuevo hombre es tardo para responder, siempre aprende a entender la palabra, a escucharla para poder hablar. Gracias, hermano. De nada, Pedro, gracias. Sí, me hace pensar en unas palabras que Juan el Bautista dijo en otro contexto, ¿verdad? Pero aplican bastante. Yo debo de menguar para que Él crezca. Debo de ser menos para que Cristo esté presente y sea el que gobierne mi vida. Que ese viejo hombre se vaya. Que ese viejo hombre sea ahogado. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo de hacer cada día con mi viejo Adán? Vamos a ver aquí en la pantalla los versículos de Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12. ¿Quién me puede ayudar a leer este? Pedro. Héctor, usted me ayuda con el de Efesios 22, 24. No, hombre, no me abrió. Amén, hermano. Leo Colosenses 2, 11 y 12. Ajá. En ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. Héctor, adelante. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ok. ¿Qué nos están mostrando estos versículos? Para empezar, ¿con quién fuimos sepultados en el bautismo? ¿Con quién fuimos sepultados? Héctor, adelante. Pues según estos versículos fuimos sepultados junto con Cristo en su muerte. Muy bien. ¿Qué quiere nuestro Dios amoroso que hagamos con la naturaleza pecaminosa entonces? Nos despojemos. ¿Perdón? ¿Pedro, le escuchó? Amén, hermano. ¿Qué me recuerda el bautismo que debo hacer cada día? Es la pregunta. Me recuerda que he sido despojado del viejo hombre porque estaba viciado de acuerdo a los deseos engañosos. Y estoy renovado en el espíritu de nuestra mente y estoy revestido de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, desechando la mentira. Amén. Excelente, muy bien. Gracias, Pedro. Patricia. Mi bautismo me recuerda que realmente el Señor me escogió y a través del bautismo fui sepultada y resucitada a una nueva vida que Él me regala en Cristo Jesús. Porque nueva criatura soy. Porque nueva criatura soy. Así es, para Patricia, la gloria excelente. de Dios. Así es, solo la gloria y la honra, ¿verdad? Jerónimo, ¿le escuchó? Sí, profesor. Mi bautismo a mí me recuerda que yo fui sepultado con Cristo y soy una nueva criatura, como lo dice en Corintios, pero
En Efesios dice que no, que soy despojado del viejo Adán. Sí, soy despojado del viejo Adán. No, como decía la lectura, dice que no debo de airarme. No, no voy a airar, voy a pecar, pero dice que no dejemos que el sol se oculte, dice que amanece se oculte, sino que vaya a pedirle a mi hermano, porque dice que no puede quedarse eso así, pero muchas veces es muy difícil para el ser humano que digamos que no vamos a mentir, muy difícil, de una de otra manera mentimos. Eso, como acordemos, dice la Sagrada Escritura, si decimos que no pecamos, nos estamos engañando. Estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Sí, porque a Dios no lo vamos a engañar nunca. Vamos a pecar, pero sí, somos sepultados con Cristo, pues somos nuevas criaturas. Ser manso como dijo Cristo, ser manso como una paloma y ágil como una serpiente. Entonces, Cristo, yo no puedo decir que soy despojado del viejo hombre con mi bautismo y con que fui sepultado con Cristo, pero que no voy a hacer estas cosas es muy difícil, que voy a decir lo que la voy a cumplir. ¿Ves? Mentir. Siempre hay mentirita piadosa que le hago a mi esposa, pero mi esposa vos no me mentís, me dice mi esposa, decía, verdad, amor, tengo que decirle la verdad. Entonces, como le digo, como cristiano, tenemos mentiritas, pero ya no mentiras como las que hacíamos con el viejo hombre, sino que mentirita piadosa, como dice, pero que no lo voy a hacer, es muy... y entra la parte de ahí que reconocemos que el mentir está mal, ¿verdad? Porque si en el nuevo hombre en nuestras vidas decimos, ay, pues es una mentirita, ¿qué tanto es tantito? El nuevo hombre ahora nos hace ver que ese tantito puede ser una gran diferencia. Muy difícil, porque acordemos que dice, un poquito de levadura, dice, leva toda la masa. Entonces, una mentirita piadosa, levamos todo lo que hemos hecho, lo que hicimos y lo que fuimos, lo hemos ensuciado todo. Entonces, pero... Así es. Sea Dios llenándolo de sabiduría a nosotros y Él sea perdonándonos. Y una parte importante aquí como comentario es que no existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira porque, como bien dice, un poquito, ¡pum!, se hace un problemota. Ok. Héctor, adelante. ¿Tiene el micrófono apagado, Héctor? Se movió la cámara y no era yo. Qué interesante esto, porque yo nací un 21 de marzo de 1963, de ahí me bautizaron el 22 de marzo de 1963. Y hace unos meses alguien me preguntó si yo pensaba que al morirme yo me iba a ir al cielo. Antes de tomar todos los cursos de Academia Cristo, lo hubiera dudado. Pero ahora no lo dudo. Sí me voy al cielo porque el 22 de marzo Jesús me salvó. Le he agradecido a Cristo por eso, como debería durante 60 años, no, pero nunca es tarde para empezar. Sí, esa es una parte importante del conocimiento de la verdad. No se quedó solo con el bautismo, sino que siguió nutriendo la fe, siguió creciendo. Comenzó la buena carrera y que Dios lo conduzca en la buena carrera hasta la meta, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Patricia, adelante, le escucho. Una sola acotación con respecto a la mentira. La mentira, por más pequeña que sea, no deja de ser pecado, ¿no? Así que si el Señor nos dice que nos limpia de pecado, no debe existir la mentira, porque si el ladrón roba una moneda, es tan ladrón como el que robó 1.000.000. No deja de ser ladrón. Así que sí, pecado es pecado. Con eso. El pecado es pecado. Un hombre puede dejar de ser pecador a través de nuestro Señor Jesucristo, pero el pecado no puede dejar de ser pecado. Sí, es por eso el comentario de que una mentirita, por muy pequeña que sea, ¡pum!, va a generar un problema. ¿Ok? A veces pensamos que, pues una mentirita piadosa. No hay una mentira piadosa ni mentiritas blancas. Mentiras son mentiras, ¿ok? Gracias por la aportación, Patricia. Pedro, le escucho, y luego Jerónimo.
Gracias, hermano. Bueno, tocaron el tema que está de moda ahorita en las iglesias, que es el pecado piadoso. La palabra dice que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, y etcétera, entrarán en el reino de los cielos. Allí cuando se habla del Primera de Juan, verso 8, también dice que si decimos que no somos pecadores, mentimos, pero más adelante que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, ya hemos limpio. Yo quiero sugerir que pienso que para uno entrar al reino de los cielos, que cada día perfeccionarse más, tratar de despojarse de todos estos yugos que tiene, porque no podemos decir que con pecado vamos a entrar al reino de los cielos. Allá entran los que están santificados y purificados. Amén. Y eso conlleva una pregunta. ¿Qué responderíamos delante de Dios si estuviéramos a las puertas del cielo y Dios nos dijera, ¿por qué debo dejarte de entrar? ¿Por qué debo dejarte entrar? Tal vez algunos responderán porque he sido bueno, porque no he fallado, he tratado de guardar tus mandamientos. Pero la verdad, la única respuesta válida sería, Señor, yo puedo entrar al reino de los cielos porque hizo tu Hijo, por lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Porque donde yo he fallado, Él ha triunfado, donde yo no he podido, Él pudo como mi campeón, como mi Dios y Salvador. Los méritos que cuentan son los de Él, no los míos. Y acudimos a Cristo una y otra vez a refugiarnos en estas situaciones, en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a la conciencia, cuando pesa un pecado en nuestros corazones, porque también es cierto lo que mencionaban hace un momento, hay una lucha continua, un pecado que va a estar haciéndonos batallar constantemente. Puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeño, pero a fin de cuentas es algo que causa una separación con Dios, es un pecado. ¿Qué hacemos con estos pecados? Los confesamos a nuestro Dios y pedimos su perdón, y la Escritura nos dice que Dios es fiel y justo y nos perdona. Jerónimo, le escucho. Jerónimo. Bueno, de lo que hablaba el hermano sobre el pecado, ¿va? Que estamos hablando de la mentira piadosa. Miremos a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿con quién anduvo? Anduvo con el mismo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Judas? Vendió a Jesús, pero es que a Dios no lo engañamos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús cuando Judas lo besó? Judas, ¿por qué dejaste que Satanás te ganara tu corazón o te metiera tantas cosas en tu corazón? Porque ya Jesús dijo, uno de ustedes son el que me van a entregar. ¿Y quién era? Él ya lo sabía. ¿Ves? Entonces, para Dios no hay ninguna mentira piadosa, ni vamos a decir que vamos a entrar limpios, como les digo. Es muy difícil como ser humano en este mundo, es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es seguir la palabra de Dios, seguirlo santificando ante la presencia de Dios y seguir que haga Dios lo que se quiera hacer, porque de un momentito a otro es como cuando usted se rebala en una cáscara de plátano. Usted va caminando y usted no sabe para dónde va. Usted va caminando, pero después puede estar en el... Entonces eso es lo que me gustó, la manera como decía mi hermano Héctor, ¿va? Que tenemos varios estudios nosotros, estar con Winston también, ven, que decía que en 1963 él se bautizó. Sí, es bien, porque acordémoslo, Nicodemo, ¿qué es lo que pasaba a Nicodemo? Un maestro de la ley, y todavía no entendía qué cosa era el bautismo, y decía que acaso voy a meterme en el vientre de mi madre para hacer nuevamente, voy a nacer nuevamente, pero Dios le estaba diciendo, al que no nace del y no va, si no te bautizas y no nace del Espíritu, no va a ser hombre nuevo. Pero ese hombre, ya miraste tantos años, que por eso es que mucha gente está errada, porque no cree en el bautismo. El bautismo no solo es agua, sabemos que tiene que ir la palabra. ¿En qué lo bautizamos? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Va la palabra conjugada con el agua, no solo el agua. Y a mí me asusta una persona también, amigo, que diga que el bautismo no salva, porque leen Pedro, lo leen mal, porque Pedro, recordemos que dice el bautismo que corresponde a esto nos dice, no dice no, nos salva. Hay que leer bien la Sagrada Escritura, porque una tilde que usted le quite ya cambió toda la palabra. ¿Y qué no dice Apocalipsis? Hay de aquel que le quite y le ponga.
Y esa ahí, Ujú. griega, ahí, de dolor. Ay, de aquel que le quite y le ponga, dicen. Porque así será quitado en el libro de la vida. Entonces, nosotros solo creer en Sí, la Sagrada Escritura. El que lo sabe todo sí, solo se llama Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros sí, simplemente somos un momento en la tierra. y una parte importante en nuestra formación cristiana que debemos de tener en cuenta es que es la sabiduría de Dios sobre todo. Su amor y su gracia va más allá de nuestras mentes finitas. Y como bien dice San Pablo, el mensaje de la cruz es locura para muchos, pero para los que creen es poder de salvación, nada más. Al final, el que obra la salvación, el que hace y el que decide dónde estamos y del cual dependemos enteramente de su misericordia, es de Dios. Nosotros solamente somos objetos de amor, que no hacen nada para ser amados. Dios los ama, los busca, los rescata y los trata como joyas preciosas por su pura gracia. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Vamos a leer un salmo, el Salmo 51, versículos 14 a 17. Está en su pantalla. ¿Quién desea leerlo? Amén. Adelante, Wilson. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Muy bien, gracias. Nosotros queremos que la ley y el evangelio obren en nuestros corazones para producir un arrepentimiento sincero, que contesta sobre el pecado y que confía, mejor dicho, no que contesta, que está consternado, que siente pesar al pecado que ha cometido y que confía en el perdón de Dios. Cuando pecamos, acudimos a Cristo y en Cristo recibimos consuelo y paz. Pedro, le escucho. Pedro, ¿tiene apagado el micrófono? Gracias, hermano. Disculpe. ¿Cómo quitamos diariamente nuestra naturaleza pecaminosa? Debemos reconocer delante de Dios nuestros pecados con el corazón contrito y humillado, porque el sacrificio de Dios son un espíritu quebrantado para que Él nos pueda perdonar. Amén. Así es, ¿verdad? Reconocemos, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Recordamos la historia del fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Cuál era el actuar del fariseo? Yo hago esto, yo hago aquello, me amas por esto, me amas por esto. Hago más de lo que me pides. ¿Cuál era la actitud del fariseo? Estaba al fondo, con la cabeza abajo, diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdame. Reconocía su condición y sabía a quién buscar. Y sabía que a quien buscaba no lo iba a defraudar. Muy bien, gracias, Pedro. Jerónimo, le escucho. Sí, profesor. Miremos también a la historia del hijo pródigo, cuando le pidió la herencia a su parte al padre y se fue al malgastar su dinero en otro país, cuando ya no tenía nada, cuando se le daba de comer a los puercos, dice, o a los cerdos, él se acordaba de su padre. En la casa de mi padre mucho alimento hay, dice. Yo voy a ir y voy a decirle, padre, he perdonado, perdóname. Ve, porque he pecado contra Dios y contra ti, dice. No me tomes como un hijo, sino tomame como un siervo tuyo. Ve, él reconoció que había pecado contra el Padre. Entonces nosotros, como ser una nueva persona, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, porque la ley es como un espejo, nos hace conducir que somos pecadores. ¿Ves? Que seguimos siendo mentirosos antes que ya fuimos resucitados y sepultados con Cristo, pero siempre tenemos eso, porque recordemos que el corazón se parte en dos partes, en las cosas malas y en las cosas buenas. A veces amor es malo,
que lo bueno. Pero si estamos en Cristo Jesús y siguiendo en oración, en fe y orando mucho, nosotros vamos a seguir adelante. Y esa es la lucha que dice Efesios, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra muchas tentaciones que nosotros no podemos. Pero tenemos a un Cristo que no murió, sino que Él resucitó para tenerlo en pie, ¿ve? Para que podamos llegar a aquella entrada donde dice no hay llanto, no hay tristeza, donde no hay hambre, y muchas cosas donde nos dice Apocalipsis. Esa es la lucha que llevamos aquí en esta tierra, ¿ve? Es una lucha. Si cometimos el error, aceptémoslo y vamos del prójimo y pedámosle perdón, pero si no lo cometimos, aunque no lo cometamos, tenemos que ir como cristianos. ¿Ve? Es eso. Muy bien, gracias, Jerónimo. Narcisa nos dice en el chat, lo importante que es aceptar nuestra condición de pecador y buscar la ayuda de Cristo. Es importante reconocer que estamos enfermos y necesitamos ayuda, porque si no, nos vamos a morir y nos vamos a perder, ¿verdad? Y es ahí donde, reconociendo la condición a través de la ley, escuchamos el evangelio que nos trae vida y paz. Moraima nos dice, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades si nos arrepentimos. Excelente, nos ayuda en nuestras debilidades. Vemos a los discípulos, ¿verdad? Cuando pregunta a Jesús quién es. Ellos hacen la confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabían a quién acudir, sabían que tenían a su Señor ahí. Y los discípulos fallaron. Vemos a Pedro negando a Jesús, a los demás huyendo. Pero vemos cómo el amor de Dios los busca y los restaura, busca el que no se pierda. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? ¿Cómo me ayuda esto? ¿Cómo nos ayuda el recordar que somos bautizados en nuestro arrepentimiento diario? Por ejemplo, cuando pienso en la razón por la que fui bautizado, recuerdo que por naturaleza soy un pecador y que el pecado aún mora en mí. No me puedo salvar por mí mismo. Por mí mismo estoy condenado. También me hace pensar en el poder del bautizo, que me recuerda que a través de este sacramento ahora soy un hijo de Dios. Ahora mi identidad yace en Cristo Jesús. Y esas verdades nos capacitan para llevar una nueva vida de agradecimiento hacia Dios. Patricia, le escucho. Lo que pasa es que al ser bautizado, yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí, o sea, Él es el que me hace recordar el camino correcto, me hace ver cuando estoy metiendo la pata, como quien dice en mi país. ¿Sí? Funciona como un semáforo, el verde cuando estoy haciendo bueno, amarillo me está llamando la atención y me está cacheteando para que reaccione, y el rojo es como que me pega el sacudón y me dice, ya está, no me hiciste caso. Así es. El don del Espíritu está en aquellos que se bautizaron, pero no porque lo dice el hombre, sino porque lo dice Dios en su palabra, y Él cumple su promesa. Y porque el bautizo es enteramente obra de Dios. Les ponía el ejemplo en nuestra primera clase. Amén. Solamente somos vasitos de barro. Amén. Que no tienen nada de especial. Lo único que los hace especiales y grandiosos es el bendito don de Dios depositado en ellos, su gracia. Wilson nos dice en el chat, el bautismo... no, ese no es Wilson. Wilson, ahora somos hijos de Dios. Debemos de recordar que a través de nuestro bautismo estamos unidos a Él. Esa es una parte importante, estamos unidos a Jesús. Tenemos una relación, y no nada más es por un ratito, mientras dura el bautizo, sino es para toda la vida. Por eso la importancia de la continua instrucción. Si fue bautizado de bebé, hay que instruirlo. Si fue bautizado de grande, hay que seguir instruyéndolo para que siga fortaleciendo su fe, para que siga fortaleciendo su conocimiento en su Salvador, para que siga viviendo su bautizo día a día. Moraima nos dice, en el bautizo muero al mundo y nazco como hija de Dios. A través de su Santo Espíritu recuerdo
que Él me hizo nueva creación en Él y por Él. Excelente, somos nuevas criaturas. Atrás se quedó lo viejo. Ahora pertenecemos a nuestro Dios de gracia y de amor, que nos ha redimido y que nos ha comprado con su preciosa sangre. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda o algo que agregar? Jerónimo, ¿le escuchó? El recordar también, como nos dice Hebreo, poner la mirada fija en Jesucristo, porque nosotros fuimos bautizados y sabemos que por medio de Jesucristo somos salvados. Y por eso es que tener un arrepentimiento a diario, como lo dice Efesios allá 4, que dice que no nos enojemos fácilmente, y si lo enojamos, que no se oculte el sol, dice. Si nació el sol, que no sabe ocultar y seguir enojado, sino que arrepentirte. Es un arrepentimiento a diario que tenemos, pero también que sea un arrepentimiento de corazón, no este corazón que nos propone a sangre, sino desde el alma, porque muchos lo Así hacen es. como aquí en Nicaragua que decimos, lo decimos de los dientes para afuera, o sea, de los labios para afuera, pero dentro de nosotros hay una manera que dice, como decimos aquí los nicaragüenses, te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Entonces, ese no es un arrepentimiento. Ese no es un arrepentimiento, ese es una hipocresía, la tomo yo. Un arrepentimiento de poner la mirada fija en Jesús. Jesús, ¿a quién le dijo? ¿Cómo le dijo Jesús al centurión cuando lo golpeó? ¿Por qué me golpeaste? Le dice, por decirte la verdad, por eso me golpeaste. Y Jesús tenía poder para llamar. ¿Cuántas legiones no podía llamar Jesús? Decirle al Padre, mandarme una legión y salvarme. Pero Jesús venía a cumplirlo. Porque si Jesús no lo hubiera hecho así con él, lo que él hizo por nosotros, nosotros estuviéramos condenados todavía. Y ahora Cristo, por medio de su muerte y muerte en cruz, que nosotros mismos lo acusamos cuando le decimos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros no nos arrepentimos, siempre estamos haciéndole aquel siglo XXI que le decimos a Cristo, crucifícalo, crucifícalo. Siempre le decimos diciendo esas palabras. ¿Ves? Pero Cristo no los manda a esto, sino que nos arrepintamos a diario. Acordemos que lo que dijo Juan, yo bautizo en agua de arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí, ese sí lo bautiza fuego y con el Espíritu Santo. Entonces, ese arrepentimiento diario, que sea arrepentimiento de corazón, del alma. ¿Ves? Así es. Sí, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y eso nos ayuda a seguir conectados con Jesús. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos por sí solos no tienen vida. Necesitamos estar con Jesús. Y de esa manera también vivir día con día nuestro bautizo diariamente, en un arrepentimiento continuo. Pues hasta aquí nuestra lección del día de hoy. Vamos a concluir vamos a concluir con la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus benditos dones dados a nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor y tu misericordia nos has redimido, porque en tu amor, Señor, nos has salvado en Cristo Jesús, y porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos has amado perfectamente, nos has declarado justos en Cristo y nos has traído paz a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a día vivir nuestro bautizo, a que día a día demos frutos de fe para contigo y demos gloria a tu nombre, Señor, en nuestro conducir. Gracias por cada uno de los que están participando en nuestra lección y en los otros cursos. Gracias, Señor, por permitirnos servirles. Te pedimos, Señor, que nos guíes para que la instrucción que brindamos sea de bendición y te pedimos, Señor, que estés con cada uno de ellos, que les fortalezcas y les guardes. Señor, en esta noche te pedimos que nos guardes de todo mal y peligro. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche y que veles nuestro sueño y nos lleves con bien, Señor, para despertar el día de mañana y seguir sirviéndote y alabándote mientras peregrinamos en este mundo. Señor, en Cristo Jesús, confiamos plenamente en que tú nos oyes y que tú respondes nuestras oraciones para nuestro bien. Confiando en Cristo Jesús es que nos acercamos hoy para pedirte esto. Y es en Cristo, Señor, que tenemos la certeza de que somos hijos tuyos y que tenemos ahora un hogar celestial y una paz perfecta. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén. 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 Ok. Amén.